Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Alexander Valencia, soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Córdoba, estoy cursando primer semestre y formo parte del grupo G2. El día de hoy en nuestra clase de biología vamos a estar hablando sobre los músculos del abdomen, el miembro posterior y la cola del equino. Antes que nada me gustaría aclarar una cosa, y es que, por ejemplo, en esta imagen dejé los números y, bueno, dejé los nombres de los músculos debido a que yo no puedo utilizar el puntero en esta aplicación que estoy usando para grabar y para compartir las diapositivas. Entonces, debido a eso, he dejado los nombres de los músculos y en imágenes como esta, pues están los números. Ya aquí, al momento en el que yo vaya a hablar sobre cada músculo, pues cada uno de ustedes que está viendo esto va a poder saber de qué músculo estoy hablando y en qué parte está ubicado. Y lo mismo va con este tipo de imagen, que voy a decir a qué músculo corresponde cada número o a qué número corresponde cada músculo. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar. El primer músculo va a ser el músculo transverso del abdomen. Este músculo también se llama músculo transverso abdominal y se origina en la parte ventral de los cartílagos externales y en los procesos transversos de las vértebras. Se inserta en el cartílago sifoides y la línea del alba. La función de este músculo es presionar las vísceras abdominales, ayudar a la expiración y también a arquear el tronco ventral y lateralmente. El siguiente músculo es el músculo oblicuo menor interno del abdomen. Este músculo se origina en la tuberosidad costal del ligamento inguinal. Se inserta en el cartílago de las últimas 5 costillas y también en la línea del alba y el tendón prepubiano. La función de este músculo es presionar las vísceras abdominalmente para, para ayudar así a la expiración también y también sirve para arquear el tráqueo ventral y lateral externo. También podemos encontrar algo que vendrían siendo los anillos inguinales que ahí están señalados. Bueno, el anillo inguinal es una pequeña abertura entre las capas de tejido blando en la pared abdominal. Ahí, como lo he dicho, lo podemos apreciar, ahí está señalado y acá también lo podemos apreciar debajo del número 12. Bueno, volviendo a la imagen anterior. El siguiente músculo sería el músculo oblicuo mayor externo del abdomen. Este músculo se origina en la cara externa de las últimas 13 o 14 costillas y también en las fascias costales abdominales. Este músculo se inserta en la línea del alba, el tendón prepubiano, la tuberosidad coxal y la fascia femoral interna. Y la función de ese músculo es presionar las vísceras abdominales, ayudando así también a la expiración y se encarga también de arquear el tronco ventral y lateralmente. El siguiente músculo es el músculo recto del abdomen. Este músculo se origina en el esternón y en los cartílagos costales, recorre la parte más baja del abdomen para así insertarse en la pelvis a través del tendón prepúbico o tendón prepubiano. Bueno, la función que este músculo cumple es bastante parecida a la de los músculos oblicuos internos y externos. Este se encarga de flexionar las articulaciones lumbosacras y también se encarga de flexionar la porción lumbar y la torácica del raquis. Bueno, aquí podemos encontrar en el número 11 podemos encontrar lo que vendría siendo una túnica abdominal y una túnica abdominal es una expansión fibroelástica de color amarillento que se encarga de recubrir a la superficie de los dos músculos oblicuos externos del abdomen. Y en los números 12 y 19 podemos encontrar las aponeurosis. Las aponeurosis son una membrana fibrosa, la cual está formada principalmente por fibras de colágeno y tienen la función de servir como punto de inserción a algunos músculos esqueléticos. El siguiente músculo del que vamos a estar hablando es el diafragma. Ahí lo podemos apreciar desde su vista craneal y una vista caudal. Bueno, cabe resaltar que el diafragma es un músculo impar, es ancho y se encarga de separar también a las cavidades torácicas y abdominales. Bueno, el diafragma
se inserta en 3 puntos distintos. Tiene una porción costal, una porción external y una porción lumbar. La porción costal se inserta en los cartílagos de la octava, novena y décima costillas caudalmente en una distancia que aumenta en sus terminaciones externales. La porción external se inserta en la superficie dorsal del cartílago sifoides y la porción lumbar se divide en dos, en un pilar derecho y en un pilar izquierdo. El pilar derecho se inserta en el ligamento longitudinal ventral de las primeras 4 o 5 vértebras lumbares, mientras que el pilar interno izquierdo se inserta en la primera y la segunda vértebra lumbar. El músculo, bueno, la función de este músculo como tal, aparte de separar la caja torácica y la parte abdominal, es también ayudar a la inspiración, aumentando así de diámetro longitudinal mientras estés inspirando. Mientras que durante la exhalación o expiración, el músculo se relaja y el volumen de este se va a disminuir. Esto lo podemos hacer nosotros respirando de una manera bastante completa. También vamos a notar un poco que también se nos infla una partecita del abdomen y eso es porque el diafragma también está ayudando o contribuyendo a una respiración adecuada. Esto lo utilizan muchísimo los cantantes. Bueno, los siguientes músculos de los que vamos a estar hablando son los músculos que están ubicados en el miembro pelviano o miembro locomotor posterior del equino. Y, por ejemplo, ahí podemos ver el número 2, es un músculo bastante grande, se puede ver. Y este músculo corresponde al glúteo medio. Este músculo se origina se origina muy craneal sobre la aponeurosis del músculo dorsal, sí, del músculo dorsal largo y también en el ala del ilion. Se inserta en el trocánter mayor y su función es abducir al miembro y extiende la articulación de la cadera. Bueno, ya como número 3 podemos encontrar el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la tuberosidad coxal del ilion y se inserta en la fascia lata, en el ligamento rotuliano lateral y pues la función de este músculo es flexionar la cadera, extiende también a la articulación femorovibio-rotuliana y tensa a la fascia lata, por eso se llama músculo tensor de la fascia lata. Eh, Como número 4, que allí lo podemos ver también, encontramos al músculo glúteo superficial. Este músculo se origina en la tuberosidad coxal y la fascia glútea y se inserta en el tercer trocante y su función es abducir al miembro y extender a la articulación de la cadera. Como número 5, allí podemos ver al músculo bíceps femoral. Este músculo se origina desde el ligamento sacroiliaco dorsal, la fascia de la cola y las primeras vértebras coxígeas y en la tuberosidad isquiática. Pasa también para insertarse en el ligamento rotuliano lateral, en la cresta de la tibia y el calcáneo. Su función es extender a la articulación de la cadera y también a la articulación femorotibio-rotuliana y a la articulación del tarso. Como número 6 podemos encontrar el músculo semitendinoso. Este músculo se origina en las primeras vértebras coxígeas de la fascia de la cola y también en la tuberosidad isquiática. Se inserta en la cresta de la tibia y el hueso calcáneo. Su función es extender a la articulación de la cadera y también a la articulación del tarso. Como número 7 podemos encontrar ahí al músculo semimembranoso. Hablamos del semitendinoso en el 6, el 7 es el semimembranoso. Este músculo se origina en el ligamento sacrotuberal ancho y la tuberosidad isquiática. Se inserta en el epicóndilo, no, en el lateral no es en el epicóndilo medial del fémur y su función es extender a la articulación de la cadera y se encarga de aducir el miembro. El siguiente músculo, que correspondería al número 8, sería el músculo sóleo. Este músculo se origina en la cabeza de la fíbula y se inserta en el tendón del gastrocnemio, contribuyendo así a la flexión del tarso. Bueno, el siguiente músculo que aparece ahí vendría siendo la cabeza lateral del gastrocnemio, pero esta hace parte de otro músculo y ya vamos a hablar de este.
No olvidemos, número 10, cabeza lateral del gastrocnemio, que conforma al músculo tríceps sural o tríceps surae. Este músculo, tríceps surae, está conformado por dos cabezas, una cabeza, o sea, por dos cabezas que son las cabezas del gastrocnemio, una cabeza la cual es lateral y otra la cual es medial, y también por el músculo sóleo que lo explicamos anteriormente. La cabeza lateral del gastrocnemio se origina en la cresta supracondílea lateral del fémur y la cabeza medial. Esta se origina en las crestas bueno, la cabeza medial se origina en la cresta supracondílea del fémur, pero es en la cabeza supracondílea medial del fémur, y se insertan ambas en la tuberosidad calcánea, formando así un tendón calcáneo. Y la función de estos es flexionar la articulación femorotibial-rotuliana y extiende a la articulación del tarso. Ya en la región de la pierna podemos encontrar músculos extensores y flexores del dedo y el tarso. Por ejemplo, como número 11, allí podemos encontrar el músculo extensor digital largo, que se extiende desde la fosa extensora del fémur, pasa también por la cara dorsal del tarso, sostenido por los retináculos extensores, y se inserta en la superficie dorsal de la primera y segunda falange para terminar en el proceso extensor de la primera falange. Y la función de este músculo es flexionar la articulación del tarso y extiende la articulación del dedo. Bueno, ahí mencionamos algo llamado retináculo. Un retináculo es como una banda de tejido grueso que se encarga de sostener y mantener en posición a otro tejido. Por ejemplo, ahí los retináculos extensores se encargan de retener al músculo extensor digital largo. Ya ese, no olvidemos que es el número 11. Como número 12 tenemos el músculo tercer peroneo. Este es un músculo tendinoso que se encuentra sobre el músculo tibial, sí, sobre el músculo tibial craneal, que se origina desde la fosa extensora del fémur y se divide en un tendón medio que se inserta en la tuberosidad metatarsiana y también en el tercer tarsiano, y en un tendón lateral que se inserta en el calcáneo y cuarto tarsiano. La función de este músculo es que este flexiona la articulación del tarso cuando está flexionada la articulación femorotibio-rotuliana. Como número 13 podemos encontrar el músculo tibial craneal. Este músculo se origina en el cóndilo y el borde lateral de la tibia, y distalmente se inserta por medio de dos tendones, uno medio que se inserta en la tuberosidad metatarsiana y el otro medial que se encuentra en el tendón cutáneo, bueno, que se inserta en el tendón cutáneo, que se inserta también en el primero y segundo hueso del tarso, y la función de este músculo es flexionar a la articulación del tarso. Como número 14, que allí también lo podemos apreciar en la imagen, podemos encontrar el músculo extensor digital lateral. Este músculo se origina desde la cabeza de la fíbula del ligamento colateral lateral de la articulación femorotibial-rotuliana y la cara lateral del tarso, sobre el surco del maleolo lateral de la tibia, sostenido por el retináculo extensor, y se une al tendón del músculo extensor digital largo. Su función es flexionar el tarso y extender a la articulación del dedo. Y como número 20 podemos encontrar el músculo extensor digital corto. Este músculo se extiende desde la cara dorsal del tarso, se une a los tendones de los músculos extensores digitales lateral y también al músculo extensor digital largo. Su función es flexionar el tarso y también extender el dedo. Y como el, bueno, como número 20 podemos encontrar el músculo extensor digital corto, que se extiende desde la cara dorsal del tarso, se une a los tendones de los músculos extensores. No, lo siento, me equivoqué.
Me equivoqué, me corrijo. Ahora sí, me había confundido con cosas de otro músculo. Entonces, bueno, vamos a continuar. El número 20, esta es la corrección, corresponde al músculo extensor digital corto, que se extiende desde la cara dorsal del tarso y se une a los tendones de los músculos extensor digital lateral del tarso y se une. Ay, no me enredé, que estoy enredado con ese músculo. Músculo. Este músculo extensor digital corto se extiende desde la cara dorsal del tarso y se une a los tendones de los músculos extensores digital lateral y extensor digital largo, contribuyendo así con la función de ambos músculos. O sea, sí ayuda, como había dicho anteriormente, es curioso, como lo había dicho anteriormente, ayuda a flexionar el tarso y extender a los dedos. Como número 27 podemos encontrar el músculo recto femoral, que se origina en la fosa, o sea, este músculo se origina en la fosa que se extiende en el cuerpo del ilion y los tres bastos se originan en el cuerpo del fémur, para así insertarse en la rótula, y la función de este músculo recto femoral es contribuir a la flexión de la cadera y extiende la articulación rotuliana. El músculo vasto lateral corresponde al número 28, que podemos apreciar ahí en la imagen. Te invito para que lo busquen. Bueno, número 28, músculo vasto lateral, no lo olviden. Este músculo se origina en el borde lateral y superficial del fémur, a partir del trocánter mayor hasta la fosa supracondilia del fémur, y se inserta en la parte lateral de la superficie craneal de la rótula. Bueno, ahora vamos a pasar de imagen, que sería esta imagen que podemos apreciar aquí. Lo siento, tengo la garganta un poco seca. Bueno, allí en el número 3 podemos apreciar lo siguiente. Podemos apreciar el músculo sacrocaudal ventral medial. Este músculo se origina en la superficie ventral de las vértebras caudales, se inserta en las apófisis emales o en sus restos de las vértebras dispuestas más caudalmente, y también se encarga de deprimir la cola, o si actúa de manera unilateral, mueve, mueve la cola hacia un lado. Y como números 6 y 7 podemos encontrar al músculo obturador interno. Este músculo se origina en la cara pelviana del isquion y del pubis, alrededor del foramen obturador, y se inserta en la fosa trocantérica, y su función es abducir al miembro. Ya en la cara medial de la cadera y el muslo podemos encontrar a los músculos sublumbares, que vendrían siendo el músculo psoas menor, psoas mayor, músculo ilíaco, y bueno, ya vamos a hablar sobre cada uno de ellos individualmente. También hay otros músculos que hacen parte de estos músculos sublumbares. Yo solamente coloqué eso como un ejemplo. Por ejemplo, en el número 8 podemos encontrar el músculo psoas menor, que se origina en el cuerpo de las tres últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares, y se inserta en la tuberosidad del psoas y también en el cuerpo del ilion. Su función es flexionar la pelvis sobre la región lumbar, que la inclina lateralmente. Y como número 9 tenemos al psoas mayor. Se originan los procesos transversos de las vértebras lumbares y se inserta en el trocánter menor, y su función es flexionar la articulación de la cadera y rotar externamente el muslo. Ya como número 11 podemos encontrar el músculo ilíaco, que se origina en la superficie ventral del ilion y las alas del hueso sacro, y se inserta en el trocánter menor en común con el psoas mayor, y su función es flexionar la articulación de la cadera y produce la rotación externa del muslo.
Como número 14, allí lo podemos apreciar, tenemos al músculo vastomedial. Ese músculo se origina en la superficie medial del fémur, desde el cuello al tercio distal. La inserción de este músculo es que este músculo se inserta en el borde medial de la rótula y su cartílago y en la parte proximal del ligamento rotuliano medial y en el tendón rectofemoral. La función de este músculo es extender la articulación femorotibio rotuliana. Y como número 15 podemos encontrar al músculo, ¿qué se llama? Número 15 podemos encontrar al músculo sartóreo. El músculo sartóreo se origina en la fascia ilíaca y el tendón del muslo psoas menor y se inserta en el ligamento rotuliano medial y la tuberosidad de la tibia. La función de este músculo es flexionar la articulación de la cadera y aducir el miembro. Como número 16 podemos encontrar al músculo pectíneo. Este músculo se origina en el tendón prepúbico y la cara anterior del pubis y se inserta en el centro de la cara medial del fémur también. Y su función es aducir al miembro y flexionar la articulación de la cadera. Como número 17 tenemos al músculo gracilis. Este músculo se origina en la cara ventral de la sínfisis pelviana y también en el tendón prepúbico. Se inserta en el ligamento rotuliano medial, la cara medial de la tibia y la fascia crural y pues su función es aducir al miembro. Como número 18 tenemos al músculo aductor. Este músculo se origina en la cara ventral del isquion, también y el pubis, sí, en la cara ventral del isquion y el pubis, y se inserta en la cara caudal del epicóndilo medial del fémur, y la función de este músculo es aducir el miembro y extender la articulación de la cadera. Como número 24, según la imagen, lo podemos apreciar ahí, número 24, estaría, desde su punto de vista, estaría del lado derecho, en la parte baja, hacia distal. Está el número 24, que vendría, este número corresponde al músculo flexor digital superficial. Este músculo se origina en la fosa supracondilia del fémur, desciende formando parte del tendón calcáneo y se inserta en la tuberosidad calcánea y continúa sobre la superficie distal plantar del metatarso y el dedo. También se inserta en la cara plantar de la primera y segunda falange y su función es extender la articulación del tarso y flexionar el dedo. Como número 25 tenemos el músculo popítleo. Este músculo se origina en la fosa popítlea del epicóndilo lateral del fémur hasta las líneas rugosas que también reciben el nombre de líneas popítleas que están ubicadas en la cara caudal de la tibia. La función de este músculo es flexionar la articulación de la tibia y rotar internamente la, la pierna. Bueno, aquí no debemos olvidar un poquito lo de accidentes óseos y es que esas líneas popítleas son como unas arrugas más o menos que tiene la, la cara caudal de la tibia, como lo habíamos dicho anteriormente. Y ahí es donde se va a insertar este músculo. Como número 28, ahí está el número 28 también, tenemos el músculo tibial caudal. Este músculo se origina en la cabeza del peroné, se inserta en la cara medial del tarso y su función es extender débilmente al tarso. Bueno, ahora tenemos aquí esta siguiente imagen que también tiene bastantes músculos interesantes de los cuales vamos a estar hablando. Por ejemplo, ahí encontramos el glúteo medio, que se origina en el lateral del sacro y el ligamento sacrotuberal. Presenta inserción en el trocánter mayor del fémur y el músculo, o sea, este es como el músculo más fuerte
extensor de la articulación de la cadera. Lo siento. Ese glúteo medio corresponde al número 1 en la imagen. Al número 2 corresponde el músculo glúteo superficial. Este músculo se encuentra fusionado con el bíceps, con el músculo bíceps, dando así origen a un músculo llamado glúteo bíceps, y este último es el músculo más poderoso del cuerpo, aplicando a la cara lateral de la cadera y el músculo y parte de la pierna, del muslo y parte de la pierna. Como número 3 podemos encontrar el músculo tríceps femoral. Este músculo es, este músculo no corresponde al número 3, el bíceps femoral. Al número 3 corresponde el flexor de la fascia lata, ya de este habíamos hablado. Y ya el número 5 sí le corresponde al músculo bíceps femoral. Este músculo es caudal al fémur y se extiende desde el sacro hasta las vértebras coxígeas, insertándose así en el fémur y la babilla. Se une a un glúteo femoral y su función es la extensión de la cadera y la babilla y la aducción del miembro posterior. Como número 6 podemos encontrar el músculo semitendinoso, del cual también hablamos. Y pues como ya lo habíamos dicho, es caudal al fémur, se extiende junto al bíceps femoral. Este músculo se origina en la pelvis y se inserta en la tibia. Adicionalmente, su función es como la extensión de la cadera y la flexión de la babilla. También se encarga de formar parte del grupo isquiotibial, el cual es de bastante importancia en la locomoción durante la fase de apoyo de la extremidad pelviana y extiende a la articulación de la babilla. Y el tarso se encarga, o sea, este músculo se encarga de peso, se encarga de retraer y aducir al miembro, o sea, a la extremidad en sí. Y pues también tenemos el músculo semimembranoso, que es un músculo caudal del fémur, se extiende desde la pelvis del fémur y la babilla. Cuando el miembro soporta peso, este músculo es extensor de la cadera, y si no lo soporta, aduce o rota el miembro. Este músculo semimembranoso corresponde al número 7, el semitendinoso al número 6. Al número 8 corresponde el gastrocnemio, que ya habíamos hablado de él, tiene 2 cabezas, y este músculo se origina en la tuberosidad, se origina en las tuberosidades supracondilares laterales y mediales del fémur, o sea, en cada cabeza. Los tendones de origen incluyen al hueso sesamoideo y se inserta en un solo tendón que se une con la tuberosidad del hueso calcáneo. Y este músculo es el principal componente del tendón calcáneo común. La función de este músculo es extender el tarso. Y pues también tenemos el sóleo, que se origina en la fíbula y se inserta en la tuberosidad del calcáneo, y su función es extender el tarso. Ya estos músculos los habíamos explicado anteriormente, solo que aquí es como una complementación. Ya el número 10 corresponde al músculo glúteo profundo. Este músculo se origina en el cuerpo del ilion y se inserta en el trocánter mayor, y su función también es contribuir a la extensión de la cadera. Y encontramos como número 11, no lo olviden, a el músculo gemelo. Este músculo se origina en el borde lateral del isquion y se inserta en la cresta y la fosa trocantérica. Este músculo rota lateralmente el fémur. Como número 16 podemos encontrar al músculo aductor y al músculo gracilis. Estos músculos son mediales al fémur y se extienden desde la sínfisis púbica y el isquion hasta el aspecto distal del fémur,
y proximal a la tibia, incluyendo así a la fascia crural, y su contracción resulta en la tracción del miembro hacia la línea medial y por tanto la aducción de la extremidad. El músculo gracilis además extiende la articulación de la babilla durante el movimiento normal. Este grupo trabaja conjuntamente con la musculatura lateral del miembro para así contribuir en su estabilización. También ayuda a mantener el equilibrio y también funciona como apoyo de la extremidad pelviana en la misma parte que el miembro torácico. O sea. Y pues también como 17 podemos encontrar el músculo popliteo, que se inserta en la cara caudal, en la cara caudal y el marco medial de la tibia. Ya habíamos hablado de este músculo. Y participa en la flexión y rotación del miembro. Como 18 tenemos el músculo flexor digital largo, que también hablamos de él anteriormente. Bueno, ahora vamos a algo diferente. Aquí, como podemos ver, tenemos algunos músculos de la cola. Aquí lastimosamente no pude conseguir alguna imagen que tuviera los números o que tuviera las señalizaciones, entonces pues solamente va a tocar decir lo que me logré aprender de estos músculos. Bueno, el primer músculo que encontramos es el músculo sacrocaudal dorsal medial. Este músculo se origina en las apófisis espinosas vertebrales y pues, o sea, en las apófisis, ¿sí? De las vértebras sacras y también de las vértebras caudales. Se inserta también en las apófisis mamilares de las vértebras caudales, desde la quinta hasta la última. Y se encarga de dirigir la cola dorsalmente, o como lo habíamos dicho antes, porque de este músculo hablamos antes, también se encarga de actuar, o sea, cuando actúa de manera unilateral, este puede elevar la cola o moverla hacia un lado. El siguiente músculo de la cola del que vamos a hablar es el músculo sacrocaudal ventral medial. Este músculo se origina en la superficie ventral de las vértebras caudales y se inserta en las apófisis emales o en sus restos de las vértebras dispuestas más caudalmente. La función de este músculo es deprimir la cola, o si actúa de manera unilateral, también la puede mover hacia un lado. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar el músculo, sí, el músculo intertransverso dorsal caudal, que se origina en los ligamentos sacroiliacos dorsales, en la cresta sacra lateral y en las apófisis transversas de las vértebras, sí, de las vértebras caudales, en las apófisis, sí, bueno, ahí. Y este músculo se inserta en las apófisis transversas de las vértebras situadas más caudalmente. La función de este músculo es mover la cola lateralmente, o sea, la mueve de un lado para el otro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los músculos del miembro pélvico nuevamente. Los vamos a colocar aquí, como para tener una idea de la imagen o algo así. Y pues serían los siguientes. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre bovino, equino, porcino y canino. Por ejemplo, el músculo glúteo bíceps, o sea, la unión del músculo glúteo superficial y el bíceps femoral, está ausente tanto en equinos como en caninos, mientras que en bovinos y porcinos este músculo está presente. El músculo superficial, o sea, el músculo glúteo superficial, está en bovinos, está unido al músculo bíceps femoral, tanto como en los porcinos, mientras que en caninos y equinos este músculo tiene forma de V. También tenemos el músculo bíceps femoral, que está unido al músculo glúteo superficial en los bovinos. En los equidos, este músculo tiene dos cabezas de origen, la vertebral y la pélvica. Y en los porcinos también está unido al músculo glúteo superficial
Y pues los caninos solamente tienen una cabeza de origen, que sería la cabeza pélvica. También podemos encontrar el músculo aductor crural, caudal o profundo al músculo bíceps femoral. Y este músculo o sea, está ausente en lo que son bovinos, equinos y porcinos, solamente está presente en los caninos. O sea que este músculo es único de los caninos. Eh, También tenemos el músculo glúteo accesorio, que está presente en todos menos en los caninos. O sea, está presente en bovinos, está presente en porcinos, en equinos, pero no en los caninos. Y tenemos el músculo pisiforme, que está unido a la parte caudal del músculo glúteo medio en los bovinos. Y también en los porcinos también está unida a la parte caudal del músculo glúteo medio, mientras que en los équidos está unido a la parte caudal del músculo glúteo medio también. O sea, es que en lo que vendrían siendo bovinos, porcinos y équidos, todos están unidos a la parte caudal del músculo glúteo medio. Y en caninos está separado el músculo profundo y caudal al borde del músculo glúteo medio. También tenemos el músculo semimembranoso, que tanto en bovinos como caninos tiene una cabeza de origen pélvica, mientras que en équidos y porcinos tiene dos cabezas de origen vertebral y pélvico. Bueno, los siguientes músculos, porque hay más todavía, hay más diferencias, serían, por ejemplo, el músculo sartóreo, que tiene dos cabezas de origen y una de inserción en los bovinos y también en los porcinos y equinos, mientras que los cánidos tienen dos cabezas de origen y dos de inserción, o sea, tienen una porción craneal y caudal. También tenemos el músculo semimembranoso, que en equinos y bovinos no se divide, mientras que en los porcinos y caninos este músculo se divide en las porciones craneal y caudal. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Y pues muchísimas gracias por la atención. Espero que tengan un lindo resto de día y nos vemos próximamente. Gracias.